Que tus palabras sean mis palabras. Háblame, Señor, directo al corazón. Hola mis hermanos, te habla tu hermano y amigo Treni del Rosario, y en esta sección de Un Solo Evangelio vamos a meditar y a contemplar el Evangelio que está tomado el día de hoy, 11 de octubre. Está tomado del evangelista San Lucas, capítulo 11, versículo del 1 al 4. Y toda palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar como enseñó Juan a sus discípulos. Él les dijo: Cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe, y no nos dejes caer en tentación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Estando él orando en cierto lugar. La oración es comunión con Dios. La de Jesús tiene lugar en un lugar y tiempos indeterminados, porque se realiza en todo lugar y en todo tiempo. Él es el hoy eterno de Dios, el mismo lugar de la oración del discípulo hecha siempre en su nombre. Su nombre, como persona humana divina, es la oración que siempre es escuchada. Es la comunión perfecta entre el hombre y Dios, unidad de amor Padre-Hijo. Ahora, gracias a él, la oración de Abraham por Sodoma y Gomorra puede añadir la séptima petición de un solo justo que libra a todos del castigo. Abraham tuvo que detenerse en la sexta, porque aún no existía el justo prometido a él como descendencia suya, en el cual serían bendecidas todas las familias de la tierra. Orar es entrar en Jesús, que es la intercesión eterna por nosotros, que en Él fuimos creados y salvados. Orar es escuchar su sí eterno a la complacencia del Padre, participar en su filiación, alegrarse de su mismo amor al Padre. La novedad que Él ha venido a traer a la tierra es su relación con el Padre. Aquí se nos concede como un don el pedirla para que podamos desearla y obtenerla como un don. Toda criatura tiene en sí misma la propia naturaleza. En cambio, el hombre no, porque su naturaleza específica es la de ser a imagen y semejanza de aquel Dios que es amor. Y el amor tiene su centro fuera de sí mismo. Es excéntrico, movido por el deseo del otro, la estrella que le falta. Por eso el hombre se convierte en aquello delante de lo cual se encuentra según el objeto de su deseo. Esta viene a ser su finalidad, hacia la cual tiende y en la cual se realiza. En la oración cristiana nos colocamos delante de Dios y aceptamos ser amados por Él como Padre y amarlo como Padre en los hermanos. Así realizamos nuestra naturaleza como hijos suyos. Le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar. Un discípulo no determinado, es decir, todo discípulo le dirige a él la pregunta y aprende de él a decir Abba. Él es el Hijo que conoce y revela al Padre. Por consiguiente, es el único maestro interior de oración. Esta es la única cosa que el discípulo pide al Señor que le enseñe, y no le pide poco. La oración cristiana es entrar en el diálogo de Jesús con el Padre. Él es el único que conoce su lenguaje, porque es su verbo eterno. Orar es desear, escuchar y creer y sentir al Espíritu del Hijo que gime en nosotros y en toda la creación. La vida de Jesús, verbo de Dios, es su coloquio de amor con el Padre, del cual todo lo recibe y al cual todo lo da. Así también nosotros, hijos en el Hijo, tenemos en la oración nuestra fuente de vida.
Por eso el que ha aprendido a orar, ha aprendido a vivir. Se aprende a orar rogándole a Jesús que nos lo enseñe. La oración es un don suyo, no es conquista nuestra. ¿Cómo enseñó Juan? El tipo de oración califica el tipo de vida. Así como oras, así vives. Tu relación con Dios se refleja en la relación que tienes contigo mismo y con los otros. Cuando oren, digan. La oración cristiana es decir, por obediencia a Jesús, lo que Él nos enseña. Invocamos el don de conocer y aceptar la paternidad y la fraternidad que de allí se sigue. Este es el cumplimiento de su voluntad de amor, por lo cual nos da como pan a su Hijo, fuerza de reconciliación con Él y con los hermanos, para que así no caigamos como presa del mal. Esta oración contiene todas las oraciones. Si fuera una oración diferente y no semejante a esta, ignoraría el don de Jesús y del Padre, que sería fruto de otro espíritu. Padre, esta palabra Jesús la refiere a Dios unas 180 veces en los evangelios, mientras en el Antiguo Testamento, con referencia a Dios, se usa tan solo 15 veces. Poder decirle a Dios Abba es el gran don de Jesús. Podemos hacerlo porque realmente Él es nuestro Padre en el Hijo y ha derramado sobre nosotros su Espíritu. Con esta oración decimos, heme aquí, a nuestra verdad, la de ser hijos, y reconocemos nuestra identidad oculta. Su amor a nosotros como el del Padre hacia el Hijo. Este es el fondo de nuestro ser, lo que somos y aquello a cuyo servicio existe toda la creación. Abba es la primera palabra que el infante balbucea, su primera señal de comunicación, sorpresa gozosa de quien lo escucha con amor. Dios es el Padre de las misericordias, que es propicio a nosotros y nos ama más que a sí mismo. El color de la vida cristiana es su sonrisa paterna, su ternura hacia nosotros y nuestra confianza en Él. Estábamos extraviados. El hermano mayor se perdió para encontrarnos y volver a llevarnos a la casa. Como el fin de la misión de los 72 es la revelación de la relación padre-hijo, así el fin de la misión del samaritano, como la de toda misión, es llevar al hombre con la acción y la palabra a la posada abierta a todos, donde es acogido y aprende a conocer al Padre. El aceite y el vino que nos sana de nuestras heridas mortales. Es el amor de Dios que se derrama sobre nosotros, el don del Espíritu del Hijo que nos hace gritar Abba. Desde cuando el Hijo se hizo por nosotros maldición y pecado, esta invocación puede hacerla también el pecador y aún más fácilmente el justo. El Padre no deja nunca de ser Padre para él. Lo busca porque hay que encontrarlo y cuando lo ha encontrado, hace fiesta. Dios no puede negarse a sí mismo y permanecer fiel, aunque nosotros no tengamos fe. En Jesús Dios nos ama perdidamente con el amor total del Padre hacia el Hijo. Nuestra lejanía, nuestra pequeñez y falta de amabilidad son la única medida de su amor que, por ser infinito, no conoce otra fuera de la necesidad del amado. Como es su grandeza, tal su misericordia. Ella es de alguna manera para nosotros medible solo a partir de nuestra miseria. El hombre no viene de la nada ni va hacia la nada en una vida breve y triste. Venimos de Dios y a Él volvemos. Somos hijos del gran Rey, en exilio por un malentendido. Venimos del esplendor de su amor y estamos en camino para volver allí. Nuestra vida es deseo y búsqueda de aquel que se deja desear y buscar solo para que superemos el engaño que nos ha hecho huir de Él. En Él encontramos nuestra fuente que nos sacía de delicias. Abba
Es la palabra inefable de Dios que el Verbo dice en el amor hacia el Padre, del cual es precisamente la palabra de amor. Es el éxtasis del Hijo en el Padre, así como el uno ha salido de sí mismo para darse al otro, así el otro vuelve al uno como palabra plena. Abba. Ella contiene toda la realidad del Hijo mientras dice la del Padre. Dios será siempre nuestro Padre porque el Hijo se ha hecho definitivamente nuestro hermano. Por eso llamar a Dios Abba es conocer y proclamar el amor de Jesús, mi Señor, a mi persona. Es estar en comunión con Él que se hizo cargo de mí. Es reconocer el don que se me participa en el Hijo, en quien existo y soy lo que soy. Fuera de Él no soy lo que soy, soy lo que no soy. La realidad de esta filiación nuestra es el Espíritu de Dios derramado en nuestros corazones, que en nosotros gime con gemidos inefables. La liturgia celestial, la danza eterna del amor, Padre, Hijo, la trae a la tierra en su corazón el que dice Abba. Es el momento en que Dios es atraído en el hombre y el hombre, arrobado en Dios, entra en el gozo del Hijo que dice sí al amor del Padre que se complace en él. Gritar Abba es fe en el Hijo que nos ha amado y se entregó él mismo por nosotros. Es la esperanza cierta de un modo nuevo en el cual el Señor es Señor y nosotros somos todos hermanos. Es amor como respuesta al Padre a todos sus hijos. Es la alegría del regreso a la casa. Es la riqueza de toda bendición. Es saciedad de todo deseo y deseo de toda saciedad. Es participar en el banquete con el vestido más hermoso, con el anillo y las sandalias, comiendo el cordero sacrificado. Es la fiesta con la sinfonía y las danzas que el Padre ha preparado para su Hijo perdido. Aquel que siempre en los cielos es el Padre del Verbo, el que es el Altísimo y está sobre todas las cosas, ahora es mi Padre. El samaritano que antes había bajado para encontrarme, ahora ha vuelto a subir para volver a llamarme hasta él. Esta palabra Abba es el corazón de la vida cristiana y contiene todo el afecto del hijo hacia el papá. Dios es un padre para mí, no solo como el que una vez me ha engendrado. Siempre es para mí el Padre porque me engendra siempre. Cada instante de mi vida brota de Él. Si por un instante cesara su amor y el recuerdo de mi persona, cesaría mi misma existencia y yo caería en la nada. Santificado sea tu nombre. Santificaré el nombre de Dios. Significa que es glorificar y dándole en vida el peso que merece. Que su paternidad sea conocida, amada, tenida en cuenta por mí y por todos los hijos, así como en el cielo desde siempre es acogido y amado por el Hijo como Padre, así también lo sea en la tierra. Jesús, al amarlo a Él y a todos los hermanos, ha santificado su nombre, le ha dado en el tiempo la gloria y el peso que tiene la eternidad. Él dice, Padre, yo les he dado a conocer tu nombre y se lo seguiré dando a conocer para que el amor con que tú me has amado esté en ellos y yo en ellos. Para que el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me has amado a mí. El nombre de Dios es santificado cuando conocemos su amor hacia nosotros, nos rendimos ante Él, aceptamos su paternidad y aceptamos nuestra condición de criaturas suyas sin tener miedo a nuestra limitación ni a nuestra muerte. Es santificado cuando de su paternidad nos acogemos a nosotros mismos y todo como don suyo, amándolo en todo a Él mismo sobre todas las cosas.
Su nombre como Padre será santificado cuando en el rostro de todos los hombres resplandezca la belleza del Hijo. El que desconoce la paternidad de Dios trata de actuar como padre de sí mismo, santificando el propio nombre. De esta ignorancia, raíz del pecado, nace el orgullo y el ansia de la vida, el miedo que nos aleja de Él y nos separa entre nosotros, la voracidad que nos separa de los hermanos y destruye la creación. Todos los hombres que buscan la propia gloria ya no pueden comprender nada acerca de la creación. Son como un gancho que trata de engancharse en sí mismo. Además, no pueden creer en Jesús, el Hijo. ¿Cómo pueden creer ustedes que aceptan gloria unos de otros y no buscan la gloria que viene del único Dios? El Hijo se regocija cuando es reconocido y amado el Padre, y sabe que reconocer al Padre es amar a todos sus hijos como hermanos. Sufre cuando la paternidad y la fraternidad no son reconocidas. La misión del Hijo es la de dar a conocer la paternidad en la fraternidad. Que el nombre del Padre no sea blasfemado por nuestra causa. Es el fracaso de toda misión cristiana. Cuando su Espíritu nos haya purificado de toda inmundicia y de todo ídolo, entonces será santificado su nombre que nosotros los creyentes hemos deshonrado delante de los no creyentes. Venga tu reino. Es la gran promesa de Dios, término seguro de toda la historia humana, cuando el Hijo entregue a su Padre el reino después de haber destruido todo principado, dominación y potestad, y Dios sea todo en todos. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es la soberanía de Dios que libera al hombre de toda esclavitud e injusticia y locura de toda inquietud y tristeza por el exilio en el cual se ha metido. Es la casa prometida a David, donde puede finalmente estar como en su casa. Es firme y seguro a pesar de las acechanzas y las incertidumbres. El reino de Dios no es una utopía. Ha venido hoy en el Señor Jesús, viene cada vez que entramos con la conversión en su hoy y vendrá en su plenitud cuando todos los hermanos sean hijos del Padre. Ya está entregado a la pequeña Grey y está en medio de nosotros bajo apariencias modestas, bajo el signo del más pequeño. Es la semilla puesta en el surco y escondida que crece y forma un árbol. Es Jesús, muerto, resucitado y subido al cielo, que vuelve del mismo modo como lo hemos visto caminar entre nosotros. Vuelve en el que se hace jumento para llevar sobre sí el peso de la debilidad del mundo. Es el don que el crucificado le entrega al malhechor con su cercanía. Es el paraíso, el jardín del cual nos expulsó, la cercanía del conocimiento del amor del Padre. Es el lugar que Dios ha hecho expresamente para el hombre y al cual nos vuelve a llevar con su cercanía a nosotros que nos hemos apartado de Él. El reino de Dios se realiza en esa misma hora, en que el samaritano y todos los samaritanos asumirán el cuidado de los hermanos. Este es el reino de Dios que viene y llega a su cumplimiento en Jerusalén. No debemos esperar otro. Contra todas las falsas expectativas mesiánicas nuestras y del mundo, tentaciones y cruz, aquí sobre la tierra Él sigue estando siempre bajo el signo de la cruz, en la pobreza, en la humillación y en la humildad de su amor, que todo lo entrega y al final se entrega Él mismo. Estas son las armas del triunfo del amor que libera al hombre. Soñar algo distinto es humano, demasiado humano e incluso diabólico. De todos modos no es cristiano, aunque muchos cristianos lo hacen. Además, el reino de Dios es de Dios, en sentido subjetivo y objetivo. Le concierne a Él y es suyo.
Solo Él dice que es y Él solo lo hace, porque es Él mismo que se hace nuestro prójimo. A nosotros nos corresponde pedirlo y buscarlo para cogerlo y entrar en Él. La invocación apresura su venida más que cualquier otra obra del hombre, que de lo contrario lo aleja. Es un don que espera solamente ser aceptado en la conversión a la palabra. La actividad suprema es la pasividad de decir sí como María de Nazaret, de escucharlo como María de Betania. El que acoge el reino queda comprometido en la misma misión del samaritano. El reino de Dios avanza toda vez que nosotros nos rendimos a la compasión de Dios por nosotros, sus hijos, y concebimos la misma pasión por los hermanos. El reino del Padre es poder decir en espíritu y verdad, Abba, en la filiación de los hermanos y en la fraternidad de los hijos. El pan. El pan es la vida. Así como la vida biológica sirve para la eterna, así también el pan material sirve para el pan espiritual que es la Eucaristía. Ambos son un don y los pedimos al Padre. No están en una alternativa, sino en una continuidad, respectivamente como primera necesidad del animal y primera necesidad del hombre. Detrás de cada pan está la mano del Padre que lo entrega como señal de su amor, y está el rostro del Hijo, que es nuestra verdadera vida. Por el pan material no hay que afanarse, porque el Padre sabe lo que necesitamos. Busquen más bien el reino de Dios, y estas cosas se les darán por añadidura. El que tiene el pan espiritual no carece de él, porque trabaja, recibe como don y comparte. Todo pan, aunque esté condimentado con sal a causa del pecado, es siempre entregado como un don. Solo del don vive el hombre, porque es criatura y vive de lo que recibe por amor. Pedir el pan no significa forzar la mano de Dios, como si Él fuera reacio a concederlo. Es simplemente reconocer como principio de la propia vida a Él en lugar del miedo a la muerte. Nuestro, no es mío. Como es el don del Padre a los hijos, debe compartirse entre los hermanos. Si no es nuestro, viene a ser principio de muerte. El que defrauda al otro lo priva de la propia fraternidad y asimismo de la paternidad de Dios. Después del pecado es necesario ganarlo con el sudor de la frente. De lo contrario es robarlo. Cesará la pena de la fatiga cuando el pan ya no sea robado y no sea solamente recibido o dado como un don, sino al mismo tiempo recibido y entregado como un don de mañana o cotidiano. El maná no se podía conservar, pero sí el día siguiente. El verdadero maná, en cambio, es alimento de vida eterna. Es hoy el alimento de mañana. Por eso, como se conserva, se pide para mañana. Dichoso el que pueda comer el pan en el reino de Dios. El pan de mañana es el que el Padre ya hoy nos ofrece en Jesús. El mismo que le pedimos al amigo que duerme y se despierta, para darlo a todo amigo que aún viaje de noche. Es el pan necesario para ser hijos y llamarlo Padre. Nada puede faltar al que lo recibe. Es la vida del Hijo entregada a nosotros como vida nuestra, para que la entreguemos a los otros. Nos asocia a Él y nos hace hijos en el don de su Espíritu. Este pan es el alimento eucarístico que nos une a Él y nos da la fuerza para caminar hasta el monte de Dios. Es el pan que se parte en la fraternidad cristiana, en su memoria, en la espera de su retorno. Es al mismo tiempo cotidiano y de mañana, supersustancial y pleno. Perdónanos nuestros pecados. El pan del cual vive el hombre es el amor de Dios. Se concede por gracia a cada hijo, aunque sea rebelde y perverso, precisamente en la medida de su pecado.
Él me acepta incluso allí donde yo no me acepto. Así como me crea por el don de su amor, así me vuelve a crear con el perdón de su misericordia, don que es aún más grande en su amor. El cristiano no es uno que es o que se cree justo. Justo es tan solo Cristo y como tal se cree tan solo el fariseo. Pero mientras éste se justifica y condena a los otros, aquel es justo y los perdona, porque también nosotros perdonamos. Lucas, escritor de la mansedumbre de Cristo, centró todo su evangelio en la misericordia del Padre que se refleja en el rostro del Hijo. Este tema para Lucas es la dominante de todas las acciones y palabras de Jesús. Ya es seguro que el creyente perdona porque en él ha conocido la gracia de Dios. Se puede pecar, aún más se da por descontado que se peca. Por eso se pide perdón. Pero así como somos perdonados y el Padre no puede dejar de perdonarnos, así también perdonamos y no podemos dejar de perdonar. De lo contrario, no conocemos ni al Hijo ni al Padre. El único pecado imperdonable es el de aquel que no perdona y no considera que debe ser perdonado por eso. La ceguera del que se considera justo y no conoce el perdón que ha de dar y recibir es el pecado contra el Espíritu Santo. El conocimiento de la salvación está en el perdón de los pecados. Al Señor se le conoce solamente en el perdón, donde se revela en su esencia de amor gratuito. El hombre de Dios con nosotros es Jesús. Él salvará a su pueblo de sus pecados. El cristiano no es justo, sino justificado, no es perfecto, sino misericordioso, no es santo, sino acogedor, no es fuerte contra el mal, sino compasivo hacia el que ha caído. Por eso no condena, sino que perdona. La justificación del pecador mediante la propia cruz es la única verdadera condena del pecado que Dios conoce. La única condición para el don del Padre es el perdón al hermano. No nos dejes caer en la tentación. Es una expresión sintética traducida del arameo. No pido a Dios que no me tiente, sino que me proteja para que no sucumba en la prueba. Ninguno cuando sea probado diga, es Dios quien me prueba, pues Dios ni es probado por el mal, ni prueba a nadie, sino que cada uno es probado por su propia concupiscencia. Cuando ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado una vez consumado engendra la muerte. La tentación viene de mi debilidad. El enemigo obra en mí a través del miedo a la necesidad y halla su aliado en mi egoísmo. Sin embargo, Dios es fiel y no permitirá que sean tentados sobre sus fuerzas. Antes bien, con la tentación les dará modo de poderla resistir con éxito. Por eso oramos con confianza. De lo contrario, sucumbimos. Aquí no le pedimos a Dios que seamos preservados de la prueba, sino que no caigamos en ella. El peligro es el de ceder por desaliento y temor en la lucha. Pero el Señor nos ha preparado a ella al decirnos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz de cada día y sígame. Sabemos que nadie puede llegar al reino de Dios si no ha pasado a través de la tentación. Dicho apócrifo de Jesús en el huerto, porque es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Amonesta también al Sirásida, hijo, si te preparas para servir al Señor, prepara tu alma para la prueba. Tentación es la de perder la confianza en el Padre durante la aflicción final, objetivo de toda tentación que quiere arrancarnos del amor de Dios. Ella ya está en acción y vence los que no creen. También el creyente es siempre acechado por esta incredulidad en el Dios de misericordia. Es fuerte el veneno de la serpiente, pero lo que ha conseguido la victoria sobre el mundo es nuestra fe. Que Dios os bendiga en sabiduría y en santidad.